están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la Unidad Curricular Proyecto de Investigación. Vamos a ver lo que es la parte del Seminario de Justicia Penal Juvenil venezolano en lo que respecta propiamente pues al proyecto de investigación asignado y bueno, también aceptado por ustedes, ¿no? En lo que respecta al seminario propiamente, vamos a hacerlo o evaluarlo a través de 3 compromisos evaluativos. Estos compromisos pues tienen una ponderación, los 2 primeros de ellos del 25%, el tercero, perdón, de un 50%. Sobre ese particular, pues el primero va a ser un mapa conceptual. Recuerden que los mapas conceptuales tienen una estructura particular, tienen conectores, flechas direccionales, giran a través de un tema o eje central las ideas secundarias. Cada mapa conceptual pues tiene su estructura. Hay diversidad de mapas conceptuales, sin embargo, todos tienen esa proyección. Primero, tener un tema o un punto central sobre el cual giran los demás subtemas, se pudieran decir, pero todos tienen que estar en congruencia, relacionados unos con los otros. Posteriormente, pues está un ensayo con una ponderación también del 25%. Este ensayo, pues, tiene que ser elaborado conforme a las normas APA. Igual, pues, si se va a hacer uso de citas o algún tipo de copia textual de un párrafo de un autor, tiene que referenciarlo, hacer los respectivos aportes, inclusive al final de cada cuartilla. No pueden ser copias y pegues en la web, tiene que ser de producción propia, por eso son ensayos, son análisis reflexivos sobre el tema en cuestión. Y la tercera actividad es la que pues pesa un poco más, que tiene una ponderación pues del 50%, y va a ser dirigida al artículo, a la elaboración de un artículo académico. Este artículo académico, conforme a los lineamientos de la revista Reddit, que está pues las instrucciones sobre la forma como se deben escribir el artículo, está en la página de la universidad, en la plataforma, ahí están los lineamientos de la revista y cuáles son los pasos de cada artículo o cómo se elabora un artículo. Este artículo pues corresponde a lo que es la unidad 4 y 5, sin embargo pues también lo dejo a su libre elección en cuanto al tema en cuestión, siempre y cuando verse sobre el seminario o sobre el tema general a tratar, que es la justicia penal juvenil venezolana. En ese orden de ideas, pues ese es el plan de evaluación. En el aula virtual está efectivamente cargado, está su vista, ya está la primera semana de evaluación corriendo, inclusive hoy culmina la primera semana de evaluación. En el transcurso de esta semana, de queda de semana, pues me dedicaré a revisar la primera actividad y bueno, quedaríamos con las otras 2 pendientes en las fechas que están establecidas en el plan de evaluación. Es muy importante pues, que ustedes cumplan con esos tiempos a los fines de que pues, no se les acumulen las actividades tanto de esa unidad curricular como de las otras materias que también están cursando. ¿Okay? ¿Alguna duda, sugerencia, inquietud? Ustedes tienen mi número de teléfono, ya me conocen, pues pueden comunicarse directamente conmigo a través de mensaje de texto vía WhatsApp, preferiblemente a través de ese modo y no llamadas, porque pues a veces me encuentro ocupada y no voy a contestar de inmediato, mientras que por WhatsApp sí puedo a la brevedad posible pues darles oportuna respuesta. Bueno, en ese orden de ideas es lo que corresponde al plan de evaluación, ya debidamente cargado, el material también está en el aula virtual. Sin embargo, pues prácticamente de lo que es el seminario, se va a realizar o a desarrollar conforme a la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. Eso es, pues, efectivamente, cómo se va a realizar y a desarrollar todo es prácticamente de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, algunos puntos doctrinarios como los que vamos a hablar hoy, que es parte de la historicidad o de la historia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es necesario
para ustedes conocer pues, cuál es el origen de una u otra manera de esos mecanismos legales, regulatorios, tanto a nivel internacional como nacional, y pues adentrarnos hoy mismo a lo que es la ley, porque solamente pues, son 2 clases. Ya si ustedes requieren más clases, pues me lo harían saber para pues, que estén al tanto y que también se puedan conectar, ¿no? Esa es la idea. Con respecto a la historia o la cronología propiamente de los derechos del niño y del adolescente, del niño y de la adolescencia, se tiene que en la antigüedad, pues los niños no tenían una protección especial como tal. Estos niños, pues, en la antigüedad ni siquiera tenían un pensamiento de poderlos proteger de alguna manera. Se tiene que en la antigüedad efectivamente no se pensaba tener algún tipo de protección especial sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Posteriormente, en la Edad Media, estos niños, niñas y adolescentes se veían o se trataban como adultos pequeños, pero tampoco había una consideración especial o un marco regulatorio que amparara los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Luego, a comienzos del siglo XX, los países efectivamente industrializados no tenían normas de protección propiamente para la infancia y pues los niños trabajaban en condiciones insalubres, en trabajos forzosos y demás que tenían un trato, pudiera decirse que cruel. Ya en 1924, la Sociedad de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de Ginebra de los Derechos de los Niños, reconociendo el derecho de los niños necesario y que estos niños deben contar con los medios necesarios para su desarrollo. Luego, en 1946, la Asamblea General de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia, UNICEF, centrado en los niños de todo el mundo. Posteriormente, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 25 habla del cuidado hacia las madres y efectivamente también a los niños. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que reconoce, entre otros, el derecho del niño a la educación, al juego, a la atención a la salud y a un entorno que lo apoye. En 1966, con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a defender la igualdad de los derechos, incluyendo la educación para todos los niños. En 1968, la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos se celebra para evaluar a los países y su progreso después de la declaración. En 1973, la Organización Internacional del Trabajo aprueba la Convención número 138, donde fija 18 años como límite de edad mínima para desempeñar trabajos que podrían ser peligrosos para la salud de los jóvenes, niños, niñas y adolescentes. En 1974, la Asamblea General exhorta a tomar en cuenta la Declaración sobre la Protección de las Mujeres y Niños en Conflictos Armados. En 1978, la Comisión de Derechos Humanos somete a un proyecto de convención sobre los derechos de los niños. En 1979, la Asamblea General de la ONU designa ese año como el Año Internacional del Niño. En 1985, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores aplica el sistema de justicia penal juvenil que propicia el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Allí se le da ya una connotación más particular a aquellos adolescentes que entran en conflicto con la ley penal. En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. En 1990 se celebra en Nueva York la Cumbre Mundial a favor de la infancia, directrices inclusive para la prevención de la delincuencia juvenil. En 1991 hay como una antesala para la creación de la red de información dedicada netamente a los derechos de los niños en 1995, que posteriormente se crea en ese año. En 1999, la Organización Internacional del Trabajo aprueba el convenio sobre las peores formas del trabajo infantil. Y en el 2000, la Asamblea General aprueba los protocolos facultativos a la Convención sobre los Derechos del Niño, impidiendo que los niños participen en conflictos armados.
Ya en el 2002 se aprueba el programa de Un Mundo Apropiado para los Niños. En el 2006, junto con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, UNICEF, publica el manual para cuantificar a los indiciados en lo que es la justicia de menores. En el 2010, el secretario general de las Naciones Unidas da a conocer el informe titulado Situación de la Convención sobre los Derechos del Niño. En el 2011, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que pues es como revisar parte de la Convención de 1989, la Convención sobre los Derechos de los Niños, y en el 2015, pues Somalia y Sudán ratifican la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya con esta pues cronicidad a nivel internacional nos vamos a adentrar un poco a lo que es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, con entrada en vigencia en abril del 2002. Con anterioridad pues a esta ley existía el Código de Menores, la Ley Tutelar del Menor, y efectivamente con base a la Ley Tutelar del Menor, allí a los niños, niñas y adolescentes se le veían era como objetos de derecho, no como sujetos plenos de derecho, que hoy en día es reconocido por la Constitución, por nuestra Constitución de 1999. Posterior a esa ley, pues se crea nuestra LODNA, y en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente se crean o se instauran dos sistemas: el sistema rector de protección integral del niño, niña y adolescente y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Dos sistemas con dos competencias diversas, pero en una misma ley, y es una ley orgánica, donde imperan en el primer articulado prácticamente del 1 al 96, 97. Así las cosas, en lo que respecta al sistema de responsabilidad penal de adolescentes, es lo que prácticamente, o lo que vamos a tratar en el seminario del Sistema de Justicia Penal Juvenil venezolano. Y bueno, para ello, antes de desarrollar o dar procesos a lo que es el sistema, es necesario pues conocer parte de algún articulado de la normativa vigente y que está dentro de los primeros artículos de la ley, que como les indiqué, pues se relacionan con ambos sistemas. El primero de ellos es el objeto de la ley y pues es necesario que en este tipo de encuentros ustedes tengan a la mano la ley para poder discernir y socializar estas normas. Dice, artículo 1, objeto. Esta ley tiene por objeto garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el territorio nacional el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías a través de la protección integral que el Estado, la sociedad y las familias deben brindarles desde el momento de su concepción. Definición de niño, niña y adolescente. Artículo 2. Con respecto a la ley, ya sabemos que ese objeto es garantizar el ejercicio, goce y disfrute de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los ampara, los salvaguarda, reconoce sus derechos, pero también le hace saber cuáles son sus deberes. Partiendo de ese punto, pues, es necesario saber lo que es niño, niña y adolescente, según la misma ley, y eso está en el artículo 2. Dice, se entiende por niño o niña toda persona con menos de 12 años de edad, se entiende por adolescente toda persona con 12 años o más y menos de 18 años de edad. Si existieren dudas acerca de si una persona es niño o adolescente, niña o adolescente, se lo presumirá niño o niña hasta prueba en contrario. Si existieren dudas acerca de si una persona es adolescente o mayor de 18 años, se le presumirá adolescente hasta prueba en contrario. Este artículo es muy importante, inclusive a los fines de declarar competencia en el ámbito del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que posteriormente pues lo vamos a explicar. El artículo 3 habla del principio de igualdad y no discriminación, que indica las disposiciones de esta ley se aplican por igual a todos los niños, niñas y adolescentes sin discriminación alguna, fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico, nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento, cualquier otra condición de los niños, niñas, adolescentes, de su padre, madre, representantes o responsables o de sus familiares. Efectivamente, pues los niños no deben ser discriminados bajo ningún tipo de interés o bajo ningún tipo de condición.
Las obligaciones del Estado están en el artículo 4 de manera general. A medida que la ley avanza, pues lógicamente le impone otras obligaciones, pero sin embargo hay una obligación triangular o tripartita: Estado, familia y sociedad. El Estado tiene la obligación indeclinable de tomar las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para asegurar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus derechos y garantías. Luego hablamos del principio de corresponsabilidad establecido en el 4A, que dice: el Estado, las familias y la sociedad. Por eso es una obligación triangular o tripartita, donde son corresponsables la defensa y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por lo que asegurarán con prioridad absoluta su protección integral, para lo cual tomarán en cuenta el interés superior en las decisiones y acciones que les conciernen. Obligaciones generales de la familia e igualdad de género en la crianza de los niños, niñas y adolescentes. La familia es la asociación natural de la sociedad y el espacio fundamental para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Las relaciones familiares se deben fundamentar en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. En consecuencia, las familias son responsables de forma prioritaria, inmediata e indeclinable de asegurar a los niños, niñas y adolescentes el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. El padre, la madre tienen deberes, responsabilidades y derechos compartidos iguales e irrenunciables de criar, formar, educar, custodiar, vigilar y mantener y asistir material, moral y efectivamente a sus hijos e hijas. El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiadas para que la familia pueda asumir adecuadamente estas responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de condiciones sus deberes, responsabilidades y derechos. Asimismo, garantizará protección a la madre, al padre y a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Este artículo es sumamente importante porque efectivamente hablan de las obligaciones tanto del padre y de la madre, y sobre todo la parte donde indica que no solamente le asiste el deber material o propenderle todo a nivel material, sino también debe asistirle a nivel afectivo, esa parte de amor, y un amor equilibrado, y un amor entre el padre y la madre con la misma potencia, por decirlo de alguna manera, pero es un deber del padre y la madre asistir también de manera afectiva a sus hijos, no solamente darle o concederle todas las cosas materiales y morales que son parte de su obligación, pero también darle afecto, atención, amor a ese niño, niña, adolescente que está en su proceso de desarrollo. Participación de la sociedad. La sociedad tiene derecho a participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños, niñas y adolescentes. El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de la sociedad en la definición, ejecución y control de las políticas de protección dirigidas a los niños, niñas y adolescentes. Prioridad absoluta. El Estado, la familia, que es el artículo siguiente, deben asegurar con prioridad absoluta todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad es imperativa y comprende especial preferencia y atención a los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas. Asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos. Esa prioridad absoluta es una asignación privilegiada y preferente en el presupuesto de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos. Igualmente, habla de la precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso a la atención de los servicios públicos y la primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro de cualquier circunstancia. Por eso es la prioridad absoluta en cuanto a los niños, niñas y adolescentes. Y el Estado pues indica, especifica por qué es prioridad absoluta. El artículo 8 es parte de la base de la doctrina de protección integral de niños, niñas y adolescentes que, pues bueno, inicia específicamente en 1989 con la creación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que implanta esa doctrina de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y sobre esa base nuestra ley aplica el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y lo establece en el artículo 8.
Voy a leer solamente algunos extractos, pero los invito a que lo detallen y lo analicen de manera más a fondo. Dice, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta ley, la cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido al asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Para determinar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en una situación concreta donde efectivamente se establezcan intereses de ellos, se debe apreciar la opinión de los niños, niñas y adolescentes. La necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño, entre otros también la condición específica de los niños y niñas y adolescentes con personas en desarrollo. El parágrafo segundo me dice que en la aplicación de este interés superior de los niños, niñas y adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, serán los de los niños, niñas y adolescentes. Y el principio de gratuidad de las instrucciones, que pues bueno, me indica que todas las solicitudes, pedimentos y demandas y demás instrucciones donde tengan interés los niños, niñas y adolescentes, así como cualquier expedición de copias certificadas, se va a dar de orden gratuito. Del título 2 que inicia el artículo 10, pues ya se consagran los derechos y garantías y de deberes. Me voy a permitir solamente leer el artículo 10, que es donde establece la condición de sujeto pleno de derecho a los niños, niñas y adolescentes, que inclusive está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 78. Y dice así, todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de... El artículo 10 me habla de la condición de sujetos plenos de derecho, consagrado igualmente en el artículo 78 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e indica, todos los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, en consecuencia gozan de todos los derechos y garantías consagrados en favor de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos Humanos. De ahí sucesivamente, igualmente, podemos observar la naturaleza, los derechos y garantías de los niños y adolescentes consagrados en el artículo 12, que me indica que son de orden público, intransigibles, irrenunciables, indivisibles, interdependientes entre sí. En el capítulo 2, que inicia en el artículo 15, habla un poco más de los derechos como a la vida, a la identificación, a un nombre, a una nacionalidad, a la reproducción sexual, a la salud sexual y reproductiva, el derecho a la seguridad social de aquellos adolescentes que pues laboran, atendiendo a que la edad mínima para laborar es 14 años aquí en Venezuela, y del artículo 117 al 525 pues establece las instituciones propias del Sistema Rector Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Indicándome su definición, sus integrantes, los integrantes del Sistema Rector Nacional, pues el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de protección integral de los niños, niñas y adolescentes, el Consejo de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, los tribunales de protección, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Autónomo de la Defensa Pública, las entidades de atención, las defensorías de niños, niñas y adolescentes y los consejos comunales y demás formas de organización popular. De ahí en adelante ya hay pues instituciones procesales, inclusive en cuanto a la forma de establecer los mecanismos, si hay algún tipo de asunto contencioso. Cuando yo hablo de asunto contencioso, cuando hay padres y madres que no tienen un acuerdo en cuanto a la manutención o patria potestad, y bueno, ya ahí le atañe propiamente o conoce los tribunales de protección. Igualmente, pues se le da algún tipo de funciones específicas a los funcionarios de protección cuando no se trata de asuntos netamente contenciosos. Pero eso ya pues netamente el área civil, que ustedes pues deben ver en el derecho civil, como jurisdicciones especializadas en esa área o competencia civil. Ya del artículo 526 en adelante es el Sistema Penal de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que lo pues, vamos a ver en la próxima clase, y pues bueno, yo creo que sí es necesario coordinar el encuentro de otra clase y que ustedes pues, puedan estar atentos. Hasta el día de hoy dejamos a la clase. Me encanta, pues, bueno, compartir estos espacios tan formativos. Aspiro y espero que en próximas oportunidades, pues, ustedes estén
atentos a la clase y que estén pues de manera virtual o que puedan venir. Recuerden que tenemos ese aprendizaje multimodal y bueno, también estamos bajo las líneas o las bases del instituto como premisas fundamentales que es la andragogía efectiva, la filantropía y la autopoiesis en la educación. Así las cosas, pues bueno, déjate llevar por el maravilloso mundo de saber de la mano del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao.